Muy buenas noches para todos, bienvenidos a esta clase número 25. Ya seguimos avanzando, hicimos un pequeño pare en el estudio que estábamos haciendo a través de los evangelios, aprovechando que nos acompañan en estos días el pastor Hodman Pacheco, que se encuentra aquí ya próximo a tomar un viaje para Estados Unidos, pero queríamos aprovecharle para que nos ayude a tener un repaso sobre todo lo que es la escatología. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de tratar de abordar varios temas, pero hoy nos queremos centrar única y exclusivamente en el tema del arrebatamiento. Solo queremos tomar un solo tema para que lo podamos digerir. Recuerden que es un tema bastante amplio, muy profundo. De hecho, hay muchas opiniones al respecto. Hay algunos que piensan que es antes de la tribulación, otros después de la tribulación. Queremos simplemente hacer un repaso para ubicarnos y entender que realmente lo más importante es que el Señor sí o sí va a venir por su iglesia. Y recordemos, el pastor Pacheco nos hablaba de la palabra escatología, que se parte en 12. En el griego tiene una explicación que es escato, que significa que es último, ¿verdad? Y logos, que es el estudio, realmente el estudio de los eventos finales, de las cosas que van a pasar, las cosas venideras. Y si nos ponemos a hacer un raciocinio elemental, claramente nuestra fe está centrada en una fe escatológica. Estamos esperando los eventos futuros, que Él vuelva, que Él venga por su iglesia, que Él esté aquí con nosotros, que nos lleve a su presencia, a la eternidad por siempre. Y ese es el centro de nuestra fe. De hecho, si ustedes analizan, y creo que aquí el pastor Pacheco ahora nos va a ampliar un poquito esto, pero si usted se pone a pensar, todo el Antiguo Testamento estaba pensando en eventos escatológicos, estaba pensando en que venía un Mesías. Moisés, David, todos los profetas estaban pensando en ese momento venidero, y el Nuevo Testamento lo ratifica a través de lo que también va a venir más adelante, y es nuestro anhelo, y es nuestra gran expectativa de poder volver a encontrarnos con el Señor, que Él venga por su iglesia, o que el día que tengamos que partir nos encontremos con Él allá en su presencia por siempre. Entonces hoy los invitamos a todos para que le demos paso al pastor Pacheco, para que él pueda hacer una explicación, podamos verlo, ver las aristas. También él nos invita para que podamos, a través de su libro, poder tener mucho más información, más profundidad sobre el asunto, ya que claramente en una hora no lo vamos a poder completar. Es un tema que si usted toma un curso o un discipulado o un estudio bíblico va a tomar tal vez unos 3 años aproximadamente. Pero sí, la invitación está para que usted se acerque, pronto lea este libro y le pueda tener un poco más de profundidad, pero sobre todas las cosas, pues que tengamos un entendimiento amplio de lo que son las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que realmente todo habla sobre estos eventos de la escatología. Pues sin más preámbulo, quiero darle paso al pastor Hodman para que él nos pueda hacer una explicación del tema del arrebatamiento. Ojalá podamos ver algunos versículos. Yo voy a tratar aquí en pantalla de hacer todo lo posible para compartirles algunos versículos, los mastiquemos, los meditemos, y al final les voy a pedir que los que tengan inquietudes, por favor levanten su manita, les vamos a dar el paso. Y bueno, las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, pues nos dejen su comentario ahí en la cajita de comentarios, para que podamos avanzar y que pues realmente salga este tiempo con la mejor calidad posible. Listo, entonces pastor Omar, bendiciones nuevamente, gracias por aceptar este espacio, gracias por sacarnos este tiempito, esta horita que tenemos acá. Bienvenido y adelante, pastor. Muchas gracias, pastor Mario. Buenas noches para usted, para todos los que estamos aquí en vivo y en directo y en las redes sociales, pues un saludo muy especial. Bueno, vamos a hablar esta noche como lo dijimos el martes pasado, ¿verdad? Vamos a tocar un tema puntual, porque es que la escatología tiene muchos temas, y si saltamos de uno en uno, no vamos a terminar de analizar bien una respuesta adecuada a una pregunta hecha, y nos desligamos de todo, disvariamos de todo esto y terminamos en un sancocho
un sancocho de muchas cosas. Esa no es la idea. La idea es que aprendamos puntualmente un fragmento o un principio de la escatología y luego avancemos a otros y así sucesivamente. Como yo dije en estos 2 días que hemos estado aquí, estas dos apariciones, la escatología tiene varias vertientes, varias aristas que en la medida de la historia, en los tiempos que han transcurrido, muchas iglesias de muchas denominaciones se han acogido a una creencia, a otra creencia, etc. Pero eso no es para condenar a nadie, ¿no? Al contrario, el que esté firme en las cosas, dice Pablo, pues mire que no se vaya a desviar, mire que no se caiga. La idea es poner a consideración esas diferentes aristas y cada cual en su profundo estudio y meditación de la palabra de Dios va tomando camino por uno, ¿verdad? La idea aquí no es torcerle la cara a nadie para que crea en una de las vertientes, de las aristas estas de todo lo que tiene que ver con el tema escatológico, y básicamente hablando del arrebatamiento. Arrebatamiento a través de la historia ha tenido un sinnúmero de discusiones teológicas por gente muy reconocida, muy reconocida. Algunos se han ido, como dije, ya por unas aristas, otros por otras, pero al final de los caminos eso se arregla, se compone. No es un tema salvífico, no es un tema salvífico exclusivamente, pues la salvación la obtenemos exclusivamente por creer en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Así que los demás estudios tenemos que hacerlo porque la Biblia nos manda a prepararnos. El profeta Oseas dice que por falta de conocimiento su pueblo perece. Y es bueno que estudiemos bien estudiados los asuntos de la Biblia para que no nos enredemos en cuestiones y no terminemos como que discutiendo insulsamente con otros. Esa es la idea, que aprendamos bien, que aprendamos correctamente y que estemos afianzados correctamente de la raíz que es la palabra de Dios. Así que, bueno, el arrebatamiento, como todos lo sabemos, es un concepto bíblico, eminentemente bíblico, ¿verdad? Que se menciona básicamente en el Nuevo Testamento. Y lo que significa básicamente es que Dios nos levantará a su iglesia, estoy hablando, y la sacará de la tierra. Es básicamente lo que significa eso. La Biblia enseña que aquellos que hayan muerto en Cristo resucitarán primero, dice el apóstol Pablo, lo dice. Y la palabra griega para arrebatamiento, Pablo la usa en la primera carta a los tesalonicenses. Yo les dije el martes pasado que las 2 cartas del apóstol Pablo escatológicas son primera y segunda tesalonicenses. Entonces, en la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo utiliza la palabra harpazo, que es la palabra que traduce arrebatamiento, en primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17 es básicamente en donde se menciona todo esto, ¿verdad? Bueno, aunque no entendemos exactamente cómo será el arrebatamiento, sabemos que será un evento público y que su propósito principal en las Escrituras es que vamos a ser arrebatados y conducidos a un encuentro con el Señor Jesús. Él nos va a recibir, no va a tocar tierra Jesús en ese evento. Es lo que la Biblia nos enseña. Y es una promesa del propio Señor Jesucristo y de muchos pasajes en la Biblia, ¿verdad? Hay varios textos bíblicos que hablan del arrebatamiento de la iglesia. Ahí está, el pastor Mario está colocando ahí, Primera Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 16 al 17. Pero hay varios textos y que se pueden recopilar perfectamente. Hoy no nos vamos a tocar todos, porque no es la idea, ¿verdad? La idea es que tengamos una enseñanza
corta pero precisa, profunda. Entonces, cuando exploramos la escritura en el tema del arrebatamiento, hay varios sucesos que nos van mostrando ellas mismas. Apréndase siempre de memoria esto: la Biblia es su propio intérprete. Ella se interpreta a sí misma. Voy a leerles los dos versículos de 1 Tesalonicenses capítulo 4, el 16 y el 17. En la versión Reina Valera. Ustedes lo pueden leer en otras versiones y comparan. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando. Hay que estudiar, cuando estudiamos la Biblia tenemos que estudiar la sintaxis. Cuando estudiamos español, ustedes no sé si recuerdan, por allá en tercero elemental, cuarto elemental, quinto elemental, segundo elemental, nos enseñaban español, y ese español hoy en día nos sirve. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, vamos a ver muchas cosas de las que aprendimos en aquel tiempo con una comprensión lectora adecuada de la palabra de Dios. Entonces, porque el Señor mismo, dice Pablo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo dice el apóstol Pablo. Luego nosotros, él pensaba que estaba en esa camada, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Tremendo eso, ¿verdad? Recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. Noten las frases: siempre con el Señor. Todo lo que compone esta oración. Note bien todo. Cuando usted, obviamente hoy no lo va a hacer, pero ojalá más tarde o mañana cuando haga su devocional, no sé, hágalo con este pasaje bíblico. Y si tiene una Biblia de estudio sería pues mucho mejor. Una Biblia buena de estudio sería muchísimo mejor, pero muchísimo mejor, para poder tener una buena comprensión lectora de lo que nos quiere decir allí el apóstol Pablo. Y el arrebatamiento en la Biblia tiene muchos versículos, muchos pasajes, que bueno, hoy no vamos a poder explorar muchos, pero sí algunos. Y hay algunas preguntas que con frecuencia los cristianos, los creyentes, nos hacemos. Por ejemplo, ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia según los textos bíblicos? Concretamente, ¿qué es? Podríamos también preguntarnos, ¿cuál es el propósito del arrebatamiento de la iglesia? Yo pienso que hoy vamos a poder tener una comprensión, una lectura apropiada para que nos quede como que afianzado ese tipo de preguntas. ¿Cuáles son los textos bíblicos que hablan sobre el arrebatamiento de la iglesia y qué detalles nos revelan esos textos bíblicos de este evento? Otra pregunta podría ser, ¿qué enseñanza bíblica respalda la creencia en el arrebatamiento de la iglesia? Y cómo interpretar esos textos de una manera correcta. Otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿existe un consenso entre los eruditos bíblicos, los estudiosos de la palabra de Dios, acerca de los textos que hablan sobre el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuáles son las diferentes interpretaciones y argumentos que se presentan al respecto del arrebatamiento? Porque, repito, hay varias creencias con respecto al tema del arrebatamiento que ha sido impulsado por eruditos, por teólogos, por estudiosos de la palabra de Dios. El tema del arrebatamiento propiamente dicho de la iglesia
Es uno de los temas más debatidos y estudiados en el ámbito de la teología cristiana, evangélica o protestante. ¿Por qué? Porque existen diversas interpretaciones sobre este evento, pero nosotros podemos encontrar perfectamente referencias claras en los textos bíblicos que nos ayudan a entender su significado y su contexto. Tenemos que estudiar en el tema del arrebatamiento los marcos de referencia que la Biblia nos muestra cuando estudiamos este tema y cualquier tema. Si escuchan de pronto unos tiritos, unos voladores sonando por ahí, bueno, ustedes saben, el mundo católico hoy celebra a su Virgen del Carmen. Entonces aquí es muy dado esto que hasta ahora se encuentran en una iglesia específica, lanzan totes, vítores, alabanzas, etcétera, etcétera. Así que si se están haciendo preguntas al respecto de qué es lo que está pasando a mis espaldas, es eso, nada más que eso. Así que no se preocupen por el tema. Entonces, al estudiar el tema del arrebatamiento, los marcos de referencia son muy importantes. Y en qué momento el escritor de los pasajes bíblicos estaba viviendo. En qué momento coyuntural estaba viviendo para que escribiera ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, sabemos que, como dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros en todos los aspectos. Pero toda la escritura, no podemos dejar nada por fuera porque dice que toda la escritura. Una de las referencias principales sobre el arrebatamiento lo encontramos en lo que acabamos de leer nosotros, en los versículos 16 y 17 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y es lo que el apóstol Pablo allí nos dice, ¿verdad? Que el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Yo les dije en uno de estos 2 días pasados que todas las fiestas judías ya habían tenido su cumplimiento, excepto la fiesta de las trompetas, que es la que viene el Señor Jesús a terminar. Será la última fiesta, esas estipuladas en la Biblia, que nosotros veremos cómo se hace, porque Él mismo lo va a hacer. Su fiesta final es la fiesta de las trompetas. Así que los muertos en Cristo, como ya lo vimos, van a resucitar primero, luego nosotros, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo pensaba que él estaría vivo. Bueno, estos 2 versículos que son bisagra en el estudio del arrebatamiento bíblico de la iglesia, nos hablan de un evento futuro, de un evento que todavía no ha acontecido, en el cual aquellos creyentes que hayan fallecido van a ser resucitados primero. Ahora, imagínense conmigo ese evento de las tumbas abriéndose y ante nuestros ojos, muertos resucitando y volando. Eso va a ser algo monumental, algo grandioso, algo fabuloso. En fin, cualquier epíteto que le podamos colocar al momento, solo imaginémonos de lo que la Biblia nos dice, cómo será, que va a ser un evento público y futuro. Y los versículos nos dicen que luego aquellos que estén vivos seremos o serán arrebatados junto con ellos y se encontrarán con el Señor en el aire. En el aire. Esta enseñanza escatológica, profética, una profecía, nos habla básicamente de un encuentro íntimo y personal con Jesús, en el cual los creyentes van a estar siempre con Él. Esa es una promesa de la profecía.
ahí estaremos siempre con el Señor. Termina el pasaje. Siempre. No vamos a ir para ninguna parte sin Él. Vamos a estar con Él siempre después del evento. Cuando nos encontremos, estemos muertos, estemos vivos, vamos a estar con Él siempre. Ahora, hay otra referencia importante que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el famoso capítulo 24, en los versículos, si me lo puedes poner, pastor, o colocar allí 40 y 41. Mateo 24, 40 y 41. El Señor Jesús hablando, ese capítulo de Mateo 24, es el capítulo más escatológico del Evangelio según Mateo. Es paralelo a Lucas capítulo 21, que son los dos capítulos escatológicos, en los cuales Jesús hizo énfasis en temas escatológicos. Y ahí mira, qué tremendo. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Dice el pasaje, Jesús mismo hablando. El mismo Jesús. En estos versículos, Jesús nos enseña que en el momento del arrebatamiento habrá una especie de separación entre aquellos que serán tomados, arpazo, y aquellos que serán dejados. Y eso inevitablemente nos habla de una división entre los creyentes que serán arrebatados y los incrédulos que serán dejados atrás. Pues eso es fácil de comprender para cualquier mente. Ahora bien, es importante destacar que el arrebatamiento de la iglesia no tiene una fecha específica, ya que Jesús nos dijo, el mismo Jesús nos dijo en Mateo capítulo 24, en el versículo 36, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Por lo tanto, debemos vivir nosotros, que nos corresponde, en constante preparación y vigilancia sobre el tema, esperando sobre todo el regreso en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa era, como lo dije en una iglesia que enseñé el domingo, en la predicación de los apóstoles. Después que Jesús resucitó y a ellos les correspondió la predicación de la palabra, la enseñanza, el evangelio, eso era lo que decían: arrepentíos y convertíos, porque Él viene. Era sencillo el mensaje de la palabra de Dios, era bien sencillísimo. Y eso llegaba a convertir multitudes de personas. Ahora, eran hombres y mujeres que estaban poderosamente llenos del Espíritu Santo, pero poderosamente llenos. Entonces, en un mensaje, sobre todo el escatológico, nosotros, los mensajeros, no somos quienes convencemos a nadie. Esa es una labor realizada por el Espíritu Santo de Dios. Así que es lo que debemos hacer. El arrebatamiento de la iglesia es un evento, como ya lo dije, futuro. Está mencionado en muchos pasajes de la Escritura, de la Santa Palabra de Dios, en los cuales lo básico es que los creyentes seremos llevados por Jesús para encontrarnos con Él. Y aunque existen diferentes interpretaciones, nosotros podemos encontrar claras referencias en la Biblia que nos van a ayudar y nos ayudan a entender o a comprender su significado y su contexto, que no podemos dejarlo a un lado, no podemos olvidarlo. Este evento, en lugar de estar nosotros preocupados por cuál vertiente arropar en nuestro corazón, este evento lo que nos debe es animar a vivir en una vida en constante preparación y
y una expectativa real del regreso del Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos concentrarnos. Es fácil hacerlo, es simple. No discutir con que si seremos post-tribulacionista o pre-tribulacionista y las 50.000 teorías que hay con respecto al arrebatamiento. Eso no debe movernos a nosotros, sino una preparación íntima de nuestro ser. Claro, y tener una expectativa, eso sí nos manda la Biblia. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, nos manda a tener una expectativa constante. Es más, nos habla acerca de un ladrón que va a venir en la noche, que si tú te duermes, te va a robar las cosas que tienes en tu casa y no te vas a dar cuenta. Eso es en lo que usted y yo debemos apuntarle, a la expectativa del regreso del Señor Jesucristo. Estar expectantes. Y es lo que la Biblia nos manda. El arrebatamiento, estamos hablando de él, es un evento profetizado, es decir, es una profecía bíblica que se refiere al momento en que Jesucristo vendrá a buscar a su iglesia, llevándola al cielo. Antes, personalmente yo lo creo, antes del periodo conocido como lo que va a ser la gran tribulación. Esas otras aristas que tienen múltiples interpretaciones. Hay teólogos que dicen que la gran tribulación sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando los judíos fueron arrasados por los romanos y destruyeron el templo y la ciudad. Flavio Josefo dice que murieron alrededor de 1 millón de judíos, que las escalinatas de la iglesia, del templo, corrían ríos de sangre, como si fueran ríos, literalmente, así lo dice Flavio Josefo en sus escritos, porque él fue un testigo ocular, él presenció los hechos. Entonces, como hay varias interpretaciones, yo pienso que nosotros vamos a ser arrebatados. Si va a haber otra tribulación, otra gran tribulación, nosotros podríamos, es lo que la Biblia más nos deja como claro. Es un evento que está, repito, descrito en muchos o varios pasajes bíblicos. No hay un pasaje categóricamente claro que nos diga el tema. A más de lo que acabamos de leer del apóstol Pablo, en la primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, los versículos 16 y 17, que nos hablan relativamente profundito del tema. Pero el arrebatamiento es una parte fundamental de nuestra fe, que es la que nos lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque como creyentes en Cristo debemos tener una expectativa, como ya lo he dicho, una fe en que esto que está profetizado en la Biblia va a ocurrir. Yo en mi libro lo que hago es traer las profecías, muchas de ellas ya cumplidas, y digo el tiempo y los detalles de su cumplimiento. Y lo que quiero decir al final de mi libro es, oye, si esto se cumplió, como se estaba diciendo, lo que se está cumpliendo también se está cumpliendo, y lo que falta por cumplirse se va a cumplir inexorablemente. Porque la Biblia no miente, la Biblia es verdad. Es la verdad absoluta con la que tú y yo podemos caminar libremente y con fe. Así que el arrebatamiento es parte esencial de la fe cristiana, es parte esencial de nuestro caminar con Cristo. Yo no sé si usted lo hace, pero yo lo hago. Yo pienso, cuando el Señor Jesucristo venga, si yo estoy vivo, ¿cómo va a ser ese momento tan grandioso, tan espectacular? Es un momento único en la vida de los seres humanos, muertos y vivos. Ya lo hemos visto que los muertos van a resucitar primero. Y cuando ellos vayan por allá arriba, unos cuantos kilómetros, nosotros vamos a ser levantados. Hay varias creencias en este aspecto. Por ejemplo, hay denominaciones que enseñan un rapto secreto. En los estudios que yo he hecho en la Biblia,
no hay un rapto secreto, hay un rapto público. Va a ser un acontecimiento brutal ante la humanidad, pero brutal. Sencillo. No hay rapto misterioso, no hay rapto oscuro, que nadie sepa, que no, eso se va a ver porque la Biblia lo dice. Así que bueno, el Señor ha profundizado en nosotros nuestra fe, creyendo en que vamos a ser encontrados con Él en algún momento de nuestra vida, ya que estemos vivos, ya que hayamos muerto. El pasaje de Pablo de Primera de Tesalonicenses, a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, que es la parte central, el ombligo, la bisagra de lo que estamos conversando, nos enseña que este arrebatamiento, como ya lo dije, es un evento poderoso y glorioso, poderoso y glorioso, en el cual los creyentes, esos creyentes que estén vivos, cuando le esté narrando, ahora que le estoy narrando esto, contándole esto, imagínese, métase en sus pensamientos e imagínese cómo va a ser eso. Cuando seamos instantáneamente transportados al cielo, junto con aquellos creyentes que nos llevan una ventajita, que ya han muerto, que ya han fallecido. Será un encuentro con Jesús, nuestro encuentro con Jesús. Lo que tanto hemos anhelado, por lo que tanto hemos sufrido incluso. Por una que otra tribulación hemos pasado, porque no me en Jesús de Nazaret, o cuando le desprecian una palabra de Jesús, su corazón es atribulado. Al principio hice algunas preguntas, vamos a tratar como que de ir respondiéndolas. Ahora, ¿cuál es el propósito del arrebatamiento de la iglesia? Fundamental, quiero decir, principal. Yo creo que el propósito fundamental o principal del arrebatamiento de la iglesia es el cumplimiento de Jesús, de venir a buscar a su pueblo y llevarlo a un lugar que Él ha preparado, como lo manifestó personalmente el Señor. ¿Ustedes recuerdan el pasaje aquel de Hechos, capítulo 1, versículos 9 y 10, donde ellos están tristes por la partida de Jesús física de la tierra? Y se le acercaron a aquellos dos varones diciéndoles: ¿por qué está entristecido vuestro corazón? Este Jesús que veis subir esto, y lo estaba parafraseando, así volverá. Esa es una de las más de 300 profecías del regreso de Jesús. Bueno, así como ellos lo vieron subir, de igualito vendrá. Porque esa palabra que dice así vendrá, es que ese que vieron así va a volver. Tremendo. ¿Cómo lo verían ellos? Bueno, fue una luz maravillosa. Ahí está un poco descrito lo que vieron estos hombres. Y lo vamos a ver nosotros. Así que el propósito fundamental, ¿cuál es? Un encuentro con Él. Y de Él llevarnos después de ese encuentro a un lugar o a los lugares que preparó. Por eso en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, pastor, si tú puedes colocar la laminita, Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, dice, desde el 2, está bien. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! O sea, a mí se me ponen todos los vellos de punta con este tipo de promesas. Pues son promesas hechas nada más y nada menos por Dios, el Señor Jesucristo. Y os tomaré a mí mismo, os tomaré.
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una promesa hecha a sus discípulos, pero que nos abarca a los creyentes. En ellos, en la promesa hecha a ellos, estamos usted y estoy yo. Igual, vendré otra vez y los tomaré para mí mismo o a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, no va a haber después de ese evento que nos encontremos con él vivos o muertos. Bueno, cuando ya salgan de los lugares donde fueron sepultados los creyentes, ya no estarán muertos. Tendremos unos cuerpos gloriosos. También eso se habla en la Biblia, de verdad, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, se habla también de eso, que seremos transformados, unos cuerpos glorificados, etc. Pero ya la gente cuando salga de allí no va a estar muerto. Todo el mundo, hey, la viveza, y os tomaré a mí mismo para que ustedes también estén. No nos vamos a separar más de él. No. Ahora, el arrebatamiento también cumple el propósito de proteger a la iglesia de la ira y del juicio de Dios, que va a ser un periodo intenso de mucha tribulación y de mucho sufrimiento que ocurrirá en la Biblia. Bueno, ocurrirá en la tierra, según la Biblia, que quise decir. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, entonces si puedes colocar ahí el versículo 9, primera Tesalonicenses 5, 9, Dios a través de la pluma del apóstol Pablo nos dice así: pues no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Haciendo un pequeño paréntesis, ¿de qué somos usted y yo salvos? De la ira de Dios, que no va a ser derramada sobre nosotros. De la ira de Dios. La salvación es simple y sencillamente entenderla como que somos salvos de la ira del Señor. Cuando usted es convertido a Cristo, ya Dios no lo mira de la misma manera, sino a través de los ojos del Señor Jesús, porque Pablo dice que Él intercede por nosotros permanentemente. Es decir, es como si yo se colocara unas gafas que se llaman Jesús y ya lo vea usted como si usted fuera Jesús. Qué tremendo eso. ¡Wow! La cruz del Calvario produjo eso. La cruz y nada más le produjo a usted ser salvo de la ira de Dios. Bueno, además el arrebatamiento de la iglesia cumple el propósito de la reunión final de todos los creyentes con Jesús en su segunda venida, para de esa manera vivir eternamente en su presencia y gozar, como dice la Biblia, de la plenitud de la vida en el reino de Dios. Ahí vamos a ver visible el reino de Dios. Tal cual. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios, etc. Ahí lo va usted ya a ver visible. Uf. Entonces, esto es el reino de Dios. Sí. Ahí va a estar. Qué tremendo eso. La segunda pregunta reflexiva. Voy a decir reflectiva y reflectivos son focos. Reflexiva. ¿Cómo debemos prepararnos para el arrebatamiento de la iglesia según los textos bíblicos? Esa lámina que está colocada ahí en la pantalla, el pastor Mario, ahí se van a ver, ahí están algunos de ustedes, yo los miro, ahí van algunos de ustedes vestidos. Ahí empieza la transformación, cuando los pies empiecen a despegar de la tierra, de esta tierra en maldición, ya usted va a empezar a ser transformado y cuando llegue a las nubes
me dice las nubes. Ya usted va a tener un cuerpo totalmente transformado. ¿Cómo será ese cuerpo, muchachos? Yo no, ni siquiera me pongo a pensar en eso porque, no, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Dios mío, cuerpo glorificado. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, ¿cómo debemos prepararnos para ese momento glorioso según las Escrituras? ¿Verdad? Los textos bíblicos, la palabra de Dios en esa parte escatológica donde habla de todo este tema, nos exhortan a estar preparados, vigilantes para ese momento que llamamos arrebatamiento. Por ejemplo, Mateo 24, capítulo 24, versículo 42, nos dice, si el pastor Mario lo pone ahí, lo leemos todo. Oh, ahí está. Wow. Este hombre es bravo. Dice, velad. Pues, porque no sabéis, como les decía ahorita, a qué hora ha de venir vuestro Señor. No es que ustedes en adelante vean si el pastor Hoffman Pacheco mandó que no durmiera. No, eso no lo quiero decir. Eso no. El velad aquí es un asunto eminentemente espiritual, conexión con los asuntos espirituales, los sucesos que nos muestran los acontecimientos. Yo he dicho que no sabemos la hora, dice la Biblia, no sabemos, pero Dios nos dejó detalles a través de su palabra para que esa vela que hacemos nos vaya mostrando los acontecimientos. Y evidentemente un estudio profundo de la palabra de Dios, ¿verdad? No es que se conviertan ustedes en teólogos ahora, con 4 máster en escatología, etcétera, etcétera. No es eso la idea, sino tener un mediano conocimiento de todo esto. ¿Por qué? Porque si no, usted va a ser envuelto perfectamente, si no la Biblia no dijera, estudien para que los vientos extraños de doctrina no se los lleven. No, estén firmes, es lo que nos manda la Biblia, estar firmes. Así que, ¿cómo debemos prepararnos? Velemos, que no sabemos a qué hora viene. Prepárense. Estos discipulados son maravillosos. Mire que yo fui ordenado pastor el 5 de diciembre del 99. Voy a cumplir 25 años. Recuerdo que en la iglesia donde Dios me colocó para ser entrenado, el discipulado era algo muy fuerte, pero muy poderoso, muy fuerte. Al punto que los discipulados se hacían, nosotros teníamos 5 servicios los domingos. 7 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana, 4 de la tarde, 6 de la tarde. Y había discipulados 7 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana, 4 de la tarde, 6 de la tarde. En unos salones adyacentes a la iglesia, al templo principal. Ahí se ubicaban las personas y se discipulaban. Los que venían al servicio de 9 se discipulaban a las 7 y así sucesivamente. Eso nos produjo una iglesia muy arraigada en la palabra. Nosotros llegamos a ser una iglesia en 5 años de 5,000 personas, con un crecimiento muy poderoso. Obviamente en los años 90 hubo un avivamiento en Colombia brutal. De ahí quedaron las mega iglesias que usted hoy en día puede ver, porque hubo una visitación del Espíritu Santo en los años 90 en Colombia, donde se produjo un gran avivamiento, un gran derramamiento del Espíritu Santo. Y hoy esas iglesias que ustedes ven son frutos de eso. Me desvié un poquito, pero estoy en el tema, no se preocupen. Ya hablé de cómo debemos prepararnos. Velar, porque no sabemos en qué momento el Señor aparecerá. Bien, en este velar, cómo debemos prepararnos, en primer lugar, debemos asegurarnos de tener una relación personal con el Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Ahora bien, ¿por qué Salvador y Señor? Bueno, Salvador porque ocurre en un instante en nuestra vida. Usted cree en el Señor Jesucristo y es salvo. El problema, no para Jesús, sino para nosotros, empieza con el señorío de Jesús en nuestra vida. Porque venimos
venimos, y me perdonan las palabras, venimos corruptos del mundo, y muchas de esas corrupciones nosotros las traemos a la iglesia. Es un proceso. Y ese es el proceso de señorío en nuestras vidas. Señorío. Que se quite de nuestro corazón los ídolos que traemos y Señor Jesucristo sea entronado en nuestro corazón. Eso es un proceso. Eso no pasa de la noche a la mañana. No es que yo fui a la iglesia el domingo, levanté las manos, recibí al Señor Jesús como Salvador personal y al lunes siguiente ya. ¡Wow! ¡Qué cambio tan impresionante! No. No. Eso no pasa. La vida del señorío de Jesús es un proceso, pero hace parte de este asunto del arrebatamiento y de la preparación y del velar. Y eso se logra única y exclusivamente con un proceso discipular. Si no lo hacemos, no hacemos nada. Somos como para no decir los nombres, como los de otras religiones, que van simplemente los domingos ahí, abren cuatro palmas, se regresan a su casa, igual o peor. No hay señorío de Jesús. Esa es una parte importante del arrebatamiento. También es importante, vivir vidas consagradas, evidentemente, santas en lo posible, honrando a Dios en todo lo que hacemos, no muriendo. El apóstol Pablo decía, cada día muera. Usted necesita morirse. Digo, a las carnalidades, ¿no? Ningún vivo ve a Dios. Solo los muertos. Solo los muertos a las carnalidades ven a Dios. Pero eso es un proceso y es una decisión personal de cada cual. ¿Bien? ¿Están conmigo ahí? También es importante estar atentos a las señales proféticas escatológicas. Esa Biblia está perfecta y preciosa, que nos indican que el arrebatamiento se acerca. Muy importante. Alerta a los ombligos, a las bisagras, a los acontecimientos mundiales. Mire, en estos momentos hay una lucha política global. Tenemos que hablar de eso porque Dios es el primero que dio instrucciones políticas. Los 10 mandamientos tienen un componente político grandioso. Y la política rige la vida de los seres humanos aquí en el mundo. Dice que no tenemos que meternos con los políticos. Sí, porque no vamos a permitir que el país sea entregado a corruptos, a brujos y todo ese tipo de cosas. No podemos permitir eso. ¿Cómo lo combatimos? Bueno, con las armas que Dios nos dio. Las armas de nuestra contienda o milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Entonces, todos esos asuntos el socialismo, que tiene sus raíces en el comunismo y que ahora lo visten de progresismo, eso es un asunto peligrosísimo. Porque ahí se mezclan muchas ideologías que su fin es eliminar a Dios de la vida cotidiana de los seres humanos. Tengo que decírselos así. ¿Por qué? Yo estoy metido en el asunto, en los acontecimientos, y veo, porque el Espíritu de Dios me muestra, hey, mira esto que está pasando aquí. Ahora va a haber una elección presidencial en los Estados Unidos, y es una lucha literalmente entre el bien y el mal. Y les puedo decir algo y ustedes se van a escandalizar. Dios mío, no. La primera elección de Trump, Dios lo puso. Y esta segunda, Dios lo va a volver a poner. El tipo es perverso y todo lo que tú quieras. Pero ningún presidente en la historia ha hecho lo que ese hombre ha hecho con los evangélicos en Estados Unidos. Ninguno. Si estudiando escatología, tú te das cuenta de muchas cosas y te llega mucha información. Cómo se reunía él con los pastores y cómo declaró el día de los pastores, el día de la Biblia, el día de la oración. Pero evidentemente al tipo le hacen todas las tramoyas para intentaron matarlo hace poco, se salvó. ¿Sabe por qué se salvó? Dios lo salvó. En serio. Esto para que usted tome conciencia de lo que está pasando en el mundo espiritual. Sigo, para no dar un asunto político aquí.
Bueno, según Mateo 24:33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. Conoced que está cerca a las puertas. ¿Cuáles cosas? Bueno, lea todo el capítulo de Mateo y se va a dar cuenta de a qué cosas se refiere el Señor Jesús. Las anteriores, antes del 33. Estas señales del arrebatamiento, que es un tema eminentemente escatológico en la Biblia, incluyen el aumento de guerras, que Jesús mismo lo profetizó. ¿Ha habido guerras por toda la historia? Sí. Ha habido guerras. Muchas. Aumento de guerras, aumento de terremotos. En el libro que yo escribí, que Dios me permitió escribir, quiero decir, hay unas estadísticas acerca de los terremotos que ustedes se quedarán impactados. Hoy todos los días la tierra se mueve, todos los días la tierra está en movimiento, todos los días. Usted lo puede leer en la prensa. Hubo un pequeño terremoto en tal parte. Ya casi no los vemos y no le ponemos mucha atención al asunto porque se ha vuelto paisajismo de nuestro entorno de vida. Entonces la guerra, muchos ya de nosotros no nos acordamos que Ucrania está inmersa en una guerra en donde Rusia la metió. Hay otra guerra que ya se nos está olvidando, que es Israel, porque jamás la empezó. Todo eso, ¿qué más va a haber? ¿Qué más va a haber? Va a haber, aparte de terremotos, falsos profetas, apostasía. Apostasía significa negar la verdad. Y esta apostasía no es de afuera, no es de los incrédulos, es de los creyentes que estamos negando la verdad. Y va a haber el cumplimiento innegable de profecías específicas, sobre todo relacionadas con el pueblo judío. Para traerles un poquito de la memoria, en el año 70 los judíos fueron expulsados de su territorio por los romanos, cuando ellos conquistaron Jerusalén y destruyeron el templo. Mataron 1 millón de judíos. Y vagaron por el mundo entero sin tener una tierra propia, casi 2000 años, 1900 algo de años. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler asesinó 6 millones de judíos en los guetos de exterminio. Los empobreció drásticamente. Ellos eran los dueños de Europa, financieramente hablando. Quedaron unos pocos que fueron expatriados en muchos países, sobre todo Latinoamérica. Disculpa un momento, pastor, te interrumpo ahí. Esto que estamos viendo en pantalla es una página donde uno puede ver terremotos online. O sea, en este momento tenemos 3 terremotos. Please, brother. Y acá lo puedes ver en línea a través de esta página que se llama Visualizaciones de Terremotos. Entonces, solo como para que veamos, y esto seguramente esta página te va a mostrar en línea dónde está generando un sismo, un temblor, un terremoto en línea. Entonces, solo como por dato curioso para que pueda continuar ahí. Qué pena. Gracias, pastor, gracias. Son detalles, son datos. Y eso hacía muchos años no ocurría. Le voy a contar una anécdota y voy a parar aquí porque son las 8 y quiero respetar el tiempo. Yo pienso que el próximo martes, si me invitan, podríamos terminar este detalle, ¿verdad? Pero cuando los judíos fueron expatriados en la Segunda Guerra Mundial de Europa, ellos viajaron especialmente a países latinoamericanos en barcos. Bueno, en Colombia hay una gran cantidad de judíos, hay una colonia judía grandísima, sobre todo en la costa Caribe, Barranquilla. En Argentina hay muchos judíos, en Paraguay, a Brasil, llegaron a todas las naciones latinoamericanas. Y cuando 2 de esos barcos iban a atracar en La Habana, Cuba,
algunos que ya estaban entrando al comunismo, que eso apareció en el año 62, los obligaron a irse de Cuba. No les abrieron las puertas en Cuba. Entonces, como ustedes son seres inteligentes y pensantes, Dios le dio una profecía a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis, versículo 2. A quien te maldiga lo maldeciré, y el que te bendiga lo bendeciré. 2 y 3 creo que es. Usted puede ver las consecuencias en Cuba. Ahí está. Yo lo parafraseo, pero ustedes son muy inteligentes. En cambio, los países que abrieron las puertas a los judíos, que eran perseguidos en esa época por Hitler, ellos donde llegan prosperan. Los judíos son 10 millones en total. 5.600.000 viven en los Estados Unidos de América y el resto viven en Israel y otro poquito todavía afuera. Son los dueños financieramente hablando del mundo. Los mayores premios se los llevan ellos, los Nobel, los Pulitzer, todo se lo llevan ellos. Mire los apellidos cuando usted vea un premio Nobel. Siguen siendo el pueblo escogido de Dios, aunque mataron al Señor Jesucristo. No me desvío, simplemente le estoy mostrando señales, sobre todo señales que ocurren o que están relacionadas con los judíos. Ellos son los dueños de todo eso. Bravos, ¿eh? Son unos bravos. Así que ore por Israel. Ore por Israel para que Dios lo bendiga en cuanto a señales proféticas del acontecimiento grandioso que estamos esperando, que es ser arrebatados en el cielo por él. Pastor, respetando el tiempo, yo termino aquí, son las 8:03, pero falta otro poquito de cosas. Gracias, pastor. Gracias por la introducción a todo este capítulo escatológico y creo que es el orden en que lo deberíamos venir abordando, de tal manera que podamos ir entendiendo todo el concepto integralmente desde las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No es solo Daniel y Apocalipsis los libros que nos encierran en un marco escatológico, como lo decía al principio, es toda la palabra, y lo más importante hoy es poder tener nuestra fe centrada en Él, como lo dijo el pastor, que estemos velando, que mantengamos una comunión con Dios, que nos aseguremos de tener esa relación personal e íntima. Esto no es, como decía el pastor, algo que me parece muy importante, y no es porque solo usted asista a la iglesia el domingo o porque de vez en cuando ore. No, es realmente una relación, una común unión con Él, ¿sí? Y que entreguemos nuestra vida a Él, que muramos a nuestro yo, a la carne. En algún momento hablábamos de esa pelea de los dos lobos, el lobo que pelea dentro del corazón del hombre, ¿no? El lobo de la carne y el lobo del espíritu. ¿Cuál ganará esta batalla? El que alimentes mejor. Entonces, la invitación es esa, para que nos mantengamos firmes, que tratemos de mantener una vida que adore y honre a Dios, que todo lo que hagamos sea para bendecir el nombre del Señor. Y pues estemos alertos a estos eventos que estamos efectivamente viendo, que se están dando a nivel mundial. Yo lo quiero invitar a todos ustedes y al pastor Hotman para el próximo martes, si nos permite, si todo es posible. Continuamos con esta introducción, este capítulo. Vuelvo, insisto, es un tema bastante amplio para que solo en una hora lo abordemos, pero mil gracias, pastor, por esta explicación. Y quiero invitarlo para que cerremos haciendo una oración para bendecir este tiempo.
y cerrar con la bendición del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo tan maravilloso que nos has dado, Señor. Gracias por la vida del pastor Hotman. Señor, bendícelo, sigue llenándolo de sabiduría y conocimiento. Abre nuestro entendimiento, Señor. Permítenos tener un corazón enseñable. Permítenos tener un corazón dispuesto, Señor, para aprender lo que tú quieres enseñarnos, lo que a través de la historia, a través de la arqueología y a través de las escrituras, hoy podemos, Señor, disponemos a aprender más de ti, de lo que viene. Pero sobre todas las cosas, Padre, que todos podamos estar contigo, Señor, por la eternidad, por siempre, como lo vimos esta noche. Hoy te damos toda la gloria, la honra a ti, Señor, para que tú seas siempre nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tus siervos, tus hijos, Señor, que mediten tu palabra y que nos ayudan a entender más fácilmente lo que quieres decirnos, Padre. Hoy bendecimos al pastor Pacheco y a todas las familias que están aquí conectadas, a todas las que nos están viendo. Bendíceles, Señor, y permíteles tener un tiempo, Señor, de intimidad y una íntima relación contigo. Hoy te bendecimos en el nombre de Jesús y a todos, Dios les bendiga. Un abrazo. Bye, bye. Chao, chao.